Pues bienvenida, humanidad, a este nuevo espacio, una nueva atmósfera donde se van a tratar temas distintos. En específico vamos a hablar sobre la propiedad y el derecho de autor. Y pues el invitado permanente que nos va a estar acompañando es aquí, mi gran amigo Pedro Quintero. ¿Cómo estás? Muy agradecido, muy feliz de estar aquí contigo, Emilio. De verdad, este espacio es importantísimo y de verdad te agradezco muchísimo la invitación. Pues sí, Pedro, pues para la gente que apenas está escuchando nuestro primer episodio, vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la propiedad intelectual, el derecho de autor, las marcas. También hablar un poco sobre la importancia de la propiedad intelectual y de que un artista registre su arte, ¿no? Que así se llama este podcast, Quinqué, el arte también se registra. ¿Qué nos puedes decir, Pedro, un poco sobre lo que es primero que te conozcan, preséntate, ¿no? O sea, que la gente que no sabe quién eres, preséntate. Hola a todos, mi nombre es Pedro de Jesús Jiménez Quintero, soy licenciado en Derecho y me he dedicado a hacer algunos trabajos artísticos, si es que así se le puede llamar. Escribí un libro que se llama México es un sueño, poesía institucional. Que por cierto lo entrevisté en la primera temporada de La Frecuencia Cultural, el episodio 4, ahí Pedro Quintero habla sobre su libro, sobre lo que trata, está el chido. Ajá, y todavía no había video. Gracias, Emilio, gracias. Es cierto. Entonces, ese proyecto lo utilicé para darme cuenta que me hace falta qué era lo que me salía bien o qué me salió mal para publicar un libro, ¿no? Entonces me di cuenta que me hicieron falta varias cosas, entre ellos lo más importante de un libro, que es el ISBN, que es un registro que llevan los libros para poder ser comercializados. Y fue mi principal error, ¿no? Trabajé con una editorial, no me informaron bien. Y entonces es cuando cuando decido iniciar este camino de la propiedad intelectual, ¿no? Comencé a estudiar al respecto y me di cuenta que no solo yo, sino tal vez muchas personas tienen ese conflicto, ¿no? De no tener bien sentadas las bases de cómo registrar una obra y cómo tener un sustento o una protección de la misma, ¿no? Conozco muchos amigos artistas aquí en Jalapa, o sea, es indispensable compartir este tema, ¿no? Sí, o sea, a raíz de que te pasó esa experiencia, ¿no? Pues una parte importante del libro es el ISBN para poder lucrar, ¿no? Con tu arte, ¿no? Correcto. Y que no te hayan orientado hacia eso te motivó a adentrarte en el mundo de la propiedad intelectual y pues aquí estamos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y sobre todo para que los escritores, artistas en general, ¿no? O emprendedores o productores, porque también la propiedad intelectual habla también acerca de marcas, de patentes, de indicaciones geográficas, denominaciones de origen. También es importante señalar que las obras artísticas es una propiedad, ¿no? Sí. Entonces, la propiedad, desde el punto de vista jurídico, pues es una relación que existe entre un propietario, entre un sujeto y una cosa, ¿no? Y esta cosa es una obra, ¿no? Una obra artística que si bien es un producto intangible, sí. El creador tiene derecho y tiene derecho a decidir qué hacer sobre esa obra, ¿no? Sí, o sea, muchos productos que podrían resultar difíciles de, ¿cómo registro esto? Como una danza, ¿no? A los mismos músicos que a veces no tienen como esta experiencia de solo tengo la letra, ¿no? Pero no tengo todavía música. Pues también puedes registrar únicamente la letra, ¿no? Entonces, este tipo de... Y en cada disciplina es neta que hay cada detalle que tienes que saber, o bueno, que tu abogado en propiedad intelectual tendría que saber para que tú puedas registrar completamente pues tu obra como gustes, ¿no? Porque también hay veces donde no se va a poder, supongo, ¿no? Porque necesitas pues ciertos requerimientos, ¿no? Que vamos a estar hablando en cada capítulo de estos requerimientos. Y pues me gusta mucho esto que compartes, Pedro, de la propiedad, ¿no? De lo que es la propiedad, porque vemos la propiedad a veces como una casa, ¿no? O sea, estos son propiedades, ¿no? Que uno adquiere, que uno paga. Entonces, si comparamos lo que es la propiedad de una casa como la propiedad ahora de las creaciones que tienes, al final de cuentas esas creaciones son como una extensión de ti, ¿no? Una extensión de ti que también tienes que cuidar, que también tienes que proteger porque pues es tuya, ¿no? ¿Qué me puedes decir de la importancia, ¿no? de esta propiedad intelectual?
Yo creo que lo importante aquí, más que como abogado, es siempre mi intención ha sido de que el público en general tenga los suficientes conocimientos para no necesitar de un abogado, ¿no? Es Sí. algo contradictorio tal vez para mi carrera, ¿no? Porque vivo de ello, pero que como creadores, los artistas no tengan la necesidad de buscar un abogado, ¿no? El Instituto Nacional del Derecho de Autor acaba de abrir una página que se llama Indarelin, Indarelin. en donde el artista, el creador, puede ingresar, así como dicen, ustedes buscan en la web, lo pueden googlear, Indarelin, te da prácticamente todos los pasos para que tú puedas registrar tu obra, ¿no? Para Sí. que puedas venir, te da paso a paso, como si fuera un instructivo, para que desde la comodidad de tu casa, y que se me hace algo excelente y sobre todo que dé un paso a los tiempos Modernos, ajá, ¿no? exactamente, a los tiempos de este siglo XXI, en Porque- donde prácticamente, perdón, ajá, donde ya todo es a través de la red, de la internet. Sí, porque no hasta hace poquito, ¿no? Meses que fue esta nueva actualización Ujú. del instituto. Todo era al instituto Exacto. de manera presencial, entregar ahí como las copias o Sí, el producto exactamente. original y ahí hacer el registro, ¿no? Y que eso Sí. que también son procesos que, pues ahorita qué bueno que se animó el Indautor a dar este paso, ¿no? O sea, Ujú. es un gran avance porque pues cuánta gente ya tiene más fácil o tiene más accesible el registrar su arte, ¿no? Que antes no era así. Sí. Y en palabras del propio, porque no son mis palabras, en palabras del propio director del Registro Público del Derecho de Autor, él menciona que es importante que los artistas vean su obra como si fuera un hijo, ¿no? O sea, eso, ¿no? Es su hijo, Sí. es tu creación. Y como si no registraras ese hijo, como si no le sacaras su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, cada obra, o sea, desde una fotografía hasta una colección de fotografías, una colección de canciones, de pinturas, de danza, o sea, de una danza en general que se grabe y que se presente ante el instituto, tenga el respaldo a través del cual el creador pueda defender o pueda ser reconocido como creador de esa obra, ¿no? Valga la expresión, valga que sea repetitivo la palabra creación, creador, obra, pero es que hay que delimitar bien eso, ¿no? Yo creo que es prudente, sobre todo en una ciudad como Jalapa, y no solo Jalapa, sino en todo el país y en todo el mundo, porque los derechos de la propiedad intelectual, o sea, hasta hay tratados internacionales, hay convenios de los cuales México forma parte, eh, o sea, es necesario, ¿no? Que el creador, que el artista se reconozca a sí mismo y que la gente, el público en general lo reconozca, ¿no? O sea, es mi hijo, es mi creación y tengo derecho a poder obtener un beneficio de ella, ¿no? Sí, y también algo importante del por qué hay que registrar su arte es por pues estas cosas que suelen suceder, que es el plagio, ¿no? El que te roban una idea y la ejecutan tal vez en otro lado y tú no te diste cuenta y al final tú ya no puedes seguir, o ya no puedes tanto como seguir lucrando con tu idea o con tu obra porque alguien más ya la registró y está a su nombre y tienes pues legalmente prohibido reproducir esa obra, ¿no? O exponerla como si fuera tuya porque pues alguien más ya la registró. Claro que pues los casos de plagio también son puntos importantes que hay que buscar para conocer pues esta historia que ha tenido la legislación bueno, sí, de las obras artísticas porque pues nos enseñan, ¿no? Aprendemos de los errores que han cometido otros para que no nos sucedan a nosotros. Exacto, ¿no? Es en relación al plagio, lo tenemos la fortuna de que en la ley federal del derecho de autor, que es la que rige la materia en materia de creaciones artísticas, existen los instrumentos necesarios para que el creador, el artista, quien es el verdadero autor, tenga la facultad de poder reclamar, ¿no? Tanto el pago de regalías o que se le reconozca, ¿no? Hay un procedimiento que ahorita el propio Indautor está promoviendo, que es el procedimiento de avenencia, es un procedimiento de conciliación, como un procedimiento conciliatorio, ¿no? Sí. En donde acudes ante el instituto
pones tu queja, señalas, la ley especifica cómo es el procedimiento para que tú puedas reclamar eso. Es una plática previa, llamémosle así, conciliatoria con la parte que tú consideras que te está agrediendo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es prudente, ¿no? Otro tema otro punto que quiero señalar es que en México el derecho de autor no se te reconoce a partir del registro, se te reconoce a partir de que tú plasmas tu idea, ¿no? O sea, yo, Pedro, o tú, Emilio, si tú escribes una obra Sí. y la plasmas y alguien viene y la plagia, pero tú no la tienes registrada. Y si tú demuestras o utilizando los instrumentos que la ley te permite, o sea, ese derecho se te reconoce desde el momento en que tú creaste la obra, Sí. no desde que la registras, ¿no? Eso es como que siento algo especial de que maneja la ley, ¿no? Y que es un beneficio para todos los artistas, ¿no? Sí, pues para entrar un poco en tema o sea, en la parte de los derechos de autor, ¿qué tipo de arte se pueden registrar, no? O sea, ya bien específicos, ¿qué nos dice la ley de todo el material artístico que es registrable, ¿no? Porque supongo que también hay cosas no registrables que no. Sí, la ley te lo especifica, ¿no? Las obras artísticas son desde la principal, creo que la literaria es la que más porcentaje tiene de registros ante el instituto. La literaria puede ser la fotográfica, la pictórica, la danza, la dramática, que es las obras de teatro. Sí. Las obras arquitectónicas pueden ser registradas, ¿no? Sí. También pueden ser registrados los programas de cómputo, los programas de captura, como por ejemplo un sistema de datos en una institución pública también puede ser registrado, ¿no? También puede ser registrado los cómics, ¿no? O sea, las historietas. Las tiras cómicas, las historietas, las caricaturas también pueden ser registradas. Y una infinidad también están especificados en la ley. Y también señala cuáles no pueden ser registradas. Los manuales, por ejemplo, no pueden ser registrados. No puedes registrar los formatos que te dan en una institución para llenar un formulario, tampoco pueden ser registrados, ¿no? Es una serie es en unos artículos en específico en donde te señala qué obras pueden ser registradas y cuáles no pueden ser registradas. Cuando el artista o el creador se presenta ante el instituto, pasa por un proceso en donde hay ciertos dictaminadores que lo evalúan y dicen, ¿sabes qué? Sí es registrable, y te otorgan el registro. Hay otras en donde te dicen, no es registrable, o te hacen falta ciertos requisitos y tú puedes ir de nuevo y cumplirlos, ¿no? La ventaja ahorita es que ya a través de la página web que les mencionaba, el Indarelin, ya todo es a través en línea, ya no tienes que presentarte ni a ninguna de las delegaciones a través de los cuales podías hacer, o a las propias oficinas del Indautor que están en Ciudad de México, ¿no? Sí, pues nada más para entrar al tema que me gustaría que platicaras un poco del derecho patrimonial y los derechos de autor. Pues la propiedad intelectual, a lo que yo he entendido, a lo que ha explicado Pedro, porque pues yo no soy el experto aquí, es como esta pues obra artística, bueno, ahorita que nos metemos específicamente a las obras artísticas, son estas creaciones no intelectuales, sea de danza, sea de teatro, sea musical, sea visual, ya sea visual digital o visual pues de dibujo, pintura, todo esto, ¿no? Son todas esas creaciones en sí, pero para que el artista pueda pues vivir de su arte, vaya, o sea, es importante también entender que existen estas dos partes de el derecho, ¿sí es el derecho patrimonial? ¿Se le dice con el que lucras? Exactamente, ahí están los derechos morales. Dentro del derecho de autor, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿El instituto? La doctrina. Ah, la doctrina. Maneja los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son prácticamente los derechos que tiene el autor para ser reconocido como el creador de esa obra, ¿no? Sí. Lo que lo liga como creador intelectual de la obra plasmada, porque no se puede registrar algo que no ha sido plasmado. Una de las cosas que no son registrables son las ideas. Las ideas. Exactamente, ¿no? No puedes registrar ideas. A fuerza tiene que estar plasmado la obra, ¿no? Derivado de esa obra, ya cuando está plasmada y está registrada, los derechos, de ahí derivan los derechos patrimoniales, vienen los derechos patrimoniales. ¿A qué tengo derecho? Digamos, como a explotar la obra, ¿no? Como creador. Esos derechos yo tengo
si alguien la reproduce, o tengo derecho a reproducirla y obtener una ganancia por dicha reproducción. También yo puedo transmitir esos derechos, porque es mi propiedad, no así como puedes transmitir el derecho de una casa, rentarla y obtener un beneficio. También como creador puedes ceder ciertos derechos o firmar eso es lo importante, ¿no? De los derechos patrimoniales. Los artistas pueden o deben, no pueden, deben firmar contratos, establecer contratos en donde ellos a veces prestan sus servicios o dan permisos para la reproducción de sus obras, que son los derechos conexos, ¿no? Sí. Los derechos conexos, que es cuando, por ejemplo, un editorial... Sí, o sea, en el caso de los libros. Exactamente, un editorial tiene derecho a reproducir ese libro porque existe un contrato con el creador de esa obra, ¿no? Tengo derecho a reproducirla, yo te voy a pagar tanto y yo voy a recibir tanto por publicarla. Te pago el 10% de los libros vendidos, ¿no? Exactamente, ¿no? También están los fonogramas, ¿no? Esos son los derechos conexos. Exactamente. De los derechos patrimoniales, o sea, también tengo entendido que los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o donados, ¿no? A diferencia de los derechos morales que no son cedibles, ¿no? No, o sea, son inalienables e irrenunciables, ¿no? O sea, por más que vendan, no sé, una obra de Diego Rivera o que la subasten, esa persona que logra adquirirla a través de una subasta, él va a tener los derechos patrimoniales de esa obra, más nunca los derechos morales. Siempre va el autor, va a ser Diego Rivera, ¿no? Siempre se le va a reconocer, ese no se puede cambiar. Exactamente, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta es que la ley especifica que para poder tener el uso exclusivo de esa obra es hasta por 100 años, ¿no? Eso también es por países, ¿no? Ajá, o sea, aquí en México. Durante la vida, en México es durante la vida del autor, desde hasta su muerte y 100 años más, ¿no? Entonces, cuando el artista muere, pues pueden ser herederos o pueden ser las personas físicas o morales que adquirieron esos derechos, que tienen el acceso a esos derechos patrimoniales, ¿no? Sí, en cada disciplina el tiempo que existen los derechos patrimoniales es distinto, por decir, en los fonogramas, por decirlo así, también son 100 años por un programa de radio o los cómics, los historietas. Entiendo que eso es de acuerdo a lo que, por ejemplo, los derechos patrimoniales, ya que, por ejemplo, de un editorial, ya es de acuerdo a lo que se estipuló en un contrato, ¿no? Pero, por ejemplo, las canciones de los derechos patrimoniales de una canción, no sé, de un artista, de un cantante que haya fallecido, no sé, de un autor como José Alfredo Jiménez, ¿no? Que fue un cantautor. Entonces, después de su muerte, sus herederos todavía tienen 100 años a tener los derechos patrimoniales exactamente, de reproducir, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero también ellos tienen la facultad de poder determinar con la casa disquera o la casa musical que esté reproduciendo, que esté dándole publicidad y difusión a la obra, sí, tienen a poder entablar los contratos necesarios, ¿no? De acuerdo. Aquí tenía otra cosa de los que íbamos a hablar, en el caso de los dibujos industriales, porque creo que esta parte entra también a los diseñadores, ¿no? O sea, porque a veces no contamos el diseño gráfico como un arte en sí, porque también hay cosas registrables, ¿no? Me mencionabas que los derechos de los dibujos industriales, me corrige si no, son como a veces estos botes tal vez de refresco que ya tienen como su forma específica y nadie puede más hacer ese mismo bote, ¿no? Sí. Y ese bote pues lo hizo un diseñador. Es correcto. Tengo entendido. Exactamente. Sí, los dibujos industriales nada más que eso ya es de materia de propiedad industrial. La propiedad intelectual, creo que es prudente señalarlo, son dos grandes ramas, ¿no? La propiedad industrial y los derechos de autor, ¿no? La propiedad industrial se especifica a marcas, patentes, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, ¿no? Dentro de las patentes y dentro de esa rama se encuentran los diseños industriales, los dibujos industriales. Sí. Entonces, eso se puede patentar, ¿no? Eso se puede registrar como la botella de Coca-Cola, ¿no?
y De tiene acuerdo. determinado tiempo, también se especifica, no lo recuerdo ahorita, pero sí se especifica, la ley lo determina, y el autor o el diseñador de ese dibujo tiene derecho también a poder, ¿cómo se llama? A poder tener el uso exclusivo, Ajá, exactamente. reproducirlo. Y ahorita que mencionas la parte de las marcas, creo que igual es importante o sea, hablar sobre el registro de una marca, ¿no? Porque hay tantos, a veces, bueno, aquí yo veo en Jalapa, ¿no? A veces muchos colectivos de danza o musicales, ¿no? Que se juntan como para seguir creando entre ellos, que crean sus compañías, pero es importante también registrar el nombre de esa compañía y ahí entra como marca, supongo, supondría. Mira, independientemente de cómo esté constituido ese grupo, porque puede estar constituido como o sea, es una persona moral, un colectivo ya es una persona moral, independientemente de cómo se haya constituido, si está constituido como una sociedad mercantil, no Sí. sé, independientemente de ello, la marca es como que aparte, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Aparte tiene su nombre que es no sé qué cosa es ADCB, ¿no? O sea, la marca es Coca-Cola, Sí. pero la empresa que está detrás de ello, la sociedad, el colectivo, es otro nombre, ¿no? Sin embargo, si un grupo de danzantes o un grupo de pintores presta el servicio de dar, no sé, clases o algo así, porque los servicios también se pueden registrar, no nada más los productos se pueden registrar como marca, ¿no? Sí. Si es prudente hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el concierto o el show de The Wall de Roger Waters, o sea, está registrado como marca, ¿no? O sea, o el grupo Metallica, o sea, también lo venden como playeras, ¿no? O sea, eso yo creo que sí es importante porque los grupos musicales o los artistas también pueden empezar a abarcar ese mercado, ¿no? O sea, otros mercados como las playeras, el textil, etcétera, ¿no? Es ya una marca aparte de las regalías que pueden obtener como artistas, ¿no? O sea, abarcas todo un mercado Sí. de la propiedad intelectual, ¿no? Y a diferencia del derecho de autor, estas partes de la propiedad industrial, perdón, o sea, aquí no hay cierto tiempo en el que tengas que estar como renovando tal vez como tu marca o algo así, o qué pasa cuando, por decir, muere el dueño de la marca, la marca la pueden seguir pagando por tiempo indefinido o hasta cierto punto, no pasa como en los derechos de autor, que tienen 100 años y ya. No, las marcas tienen un periodo como lo establece la ley de 10 años, ¿sí? Y ahorita con la última reforma de 2020 se tiene que renovar cada 3 años. Bueno, no, una vez en ese periodo, a los 3 años de que te lo otorgaron, se hace una renovación, una declaración de uso, se le llama, una declaración real de uso de la marca. En caso de fallecimiento o en caso de que se vaya a cambiar de dueño, eso lo tienes que informar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Afortunadamente, el INPI, Ajá. por sus siglas INPI, ellos ya iban un poquito más adelantados que el INDAUTOR, ¿no? Que el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Ellos ya tienen su página desde hace como 2 años, creo, en donde tú puedes hacer, se llama INPI en línea. Ok. Tú entras y puedes solicitar el registro de tu marca, puedes solicitar el registro de tu patente y puedes hacer los diversos trámites, todo a través de la página que tenga que ver con tu marca. El cambio de dueño, cambio de propietario, cambio de domicilio, o sea, todo eso lo puedes informar. Si existe un fallecimiento, una marca la puedes transmitir porque es propiedad, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, de la propiedad, ¿no? También puedes transmitirla a través de un contrato, puedes firmar un contrato de licencia de uso de esa marca o hasta franquiciarlo, ¿no? O sea, otorgar la explotación de esa marca a otra persona, aún tú siendo el dueño, ¿no? Y obtener un beneficio por el registro de esa marca, ¿no? Sí. Vaya, o sea, sí es demasiado importante y a veces no, o sea, creo que a veces no hay mucha claridad en estos temas de parte de creadores, ¿no? De legislar todo lo que creamos. Bueno, de la parte de la legislación de la propiedad intelectual. Creo que es importante, ¿no? Que como creadores, porque pues yo también tengo un programa, ¿no? De podcast. Y ese también es registrable, ¿no? Claro que por supuesto. O sea, que sí. el podcast también es registrable como un programa. Y
pues, ¿qué nos pasa, no? Por la mente, chavos. Porque para poder, algo que tengo muy claro es que para poder vivir de tu arte tienes que ser profesional, ¿no? Creo que uno de los primeros pasos para ser profesional es tener tu arte registrado, o sea, que tú puedas también decir que las obras son tuyas, ¿no? Y que legalmente lo puedas demostrar, que legalmente también puedas estar protegido. Y creo que es uno de los primeros pasos para la profesionalización de uno como artista, ¿no? Sí, creo que lo importante es de que, bueno, creo que como lo comentamos antes de la realización de este podcast, que es que si existen algunas dudas, porque ese es el objetivo, ¿no? De que hacer como que conciencia, ¿no? Entre los creadores de arte o aquellas personas que vendan un producto u ofrezcan un servicio, tengan claro que pueden ellos no acudir, ya todo envía a través, abrir su computadora, buscar las páginas y registrarlos, ¿no? Como que concientizar eso, ¿no? Y si tienen alguna duda, no sé, no duden en escribir a Emilio, a Zona 9, porque esa es la intención de este podcast, ¿no? Y sobre todo porque no somos expertos, ¿no? Siempre uno va aprendiendo, uno se va equivocando y a través de esos errores, como a mí me pasó, ¿no? Que espero no le deseo a nadie que le pase. Sí, esa es la intención. O sea, puede decir un escritor, ¿no? Pues es que eso es básico, ¿no? El ISBN, ¿no? El número ISBN, ¿no? Pero yo al menos yo no lo sabía, ¿no? Y cuántas personas no estarán en ese mismo estado, ¿no? De que no saben qué es lo que necesitan para que su libro efectivamente esté bien registrado y esa persona tenga como que ahora sí bien delimitado el marco jurídico de su obra, ¿no? Sí, pues así es, ya saben, o sea, vamos a estar hablando en los siguientes capítulos igual sobre disciplinas en específico. Este fue un poco más general sobre todo el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor, los derechos patrimoniales, los morales, los conexos, los derechos conexos, ¿no? Que son estos donde, pues el ejemplo puso del libro, pero creo que también el ejemplo es en el caso de los músicos, que suelen estar firmados con un sello discográfico y ahí los derechos también son de parte del sello, ¿no? O sea, como... para reproducirlo, la facultad que tienen para reproducirlo, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando como de todo eso en los siguientes episodios. Creo que el siguiente episodio posiblemente hablemos como de la propiedad intelectual en específico de la música. Igual va a haber otro episodio donde hablemos de la propiedad intelectual y los derechos de autor de la danza, de la dramaturgia, de los productos audiovisuales, cortometrajes, ¿no? O sea, estas partes, porque el área del audiovisual también es muy, ¿cómo le iba a decir? Que se derivan varias partes, ¿no? Porque es tanto registrable el video, o sea, el puro video sin audio, es también creo que registrable el audio en sí, y pues, o sea, ¿qué tanto no tienes que, por decir, un artista musical que quiere invertir en un videoclip, tiene que pedir o tiene que tener estos contratos firmados de parte del creador del video de que le cede los derechos de creación, ¿no? Para que... ¿Algo por ahí voy? Sí, exactamente. La ley federal del derecho de autor reconoce como creadores, como autores de un video, al director, al creador del guión, al músico y al fotógrafo. Entonces, lo importante es, creo que de todas las obras, a mí me tocó registrar un video que estuve realizando a la par del libro, unos videos. Cuando fui con el dictaminador me especificaron, bueno, no traes los contratos, entonces los derechos son de todos, ¿no? Pero yo dije, bueno, pero yo le pagué al fotógrafo, ¿no? Entonces quisiera tener el porcentaje, el 100% de los derechos patrimoniales de esa obra. Me dijo, sí, pero como no traes los contratos, ¿no? Entonces también le corresponde un porcentaje al fotógrafo, le corresponde un porcentaje al del guión y le corresponde un porcentaje al del audio, al músico. Al ¿no? músico. Entonces, sí, hay que delimitar bien ello. Hay unos contratos que maneja la ley que se llaman como obra por encargo, ¿no? Sí. La obra por encargo es cuando el artista, una persona, yo, Pedro, vengo y le digo a un fotógrafo, oye, necesito que me hagas esta, o a un camarógrafo, necesito que me grabes esto, ¿no? Con estas especificaciones, esto y esto y esto. Firmamos un contrato
él siempre va a ser el autor. Él tiene el 100% de la autoría de esa Que él lo fotografía, dirigió, ¿no? ajá. Exactamente. Pero de los derechos patrimoniales, como yo le pagué, son míos, ¿no? 100%. Sí, él no, Es- él no podría reproducir. O Exactamente. sea, sí lo puede reproducir, pero no podía lucrar reproduciéndolo. Al menos que se estipule en el contrato, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Por eso es importante, ¿no? Como que llevar, darle a las creaciones, sobre todo ahorita que prácticamente todo es video. Sí. O sea, YouTube, hasta YouTube te reconoce cuando no estás viendo cuando estás subiendo un video del cual tú no tienes derecho por qué reproducirlo en tu canal, ¿no? O sea, te lo bloquea y te dice, oye, ¿qué onda, no? O sea, eso es lo importante de cómo darle esa, llamémosle legalidad a Sí. tu obra y al desarrollo de la misma, ¿no? Sí. Ese tema del audiovisual sí debe ser, lo vamos a tratar así como con mucho detalle, ¿no? Porque Sí. creo que sí vale la pena meterse bien. Porque aquí en Jalapa hay muchísimos creadores audiovisuales. No, ya me quiero, te quiero preguntar ya en aquel episodio, en el próximo episodio que hablemos de ese tema, sobre los youtubers, ¿no? Y tal vez los que generan sketches, porque entrevisté en la Frecuencia Cultural a unos de Changovisión y ellos hacen sketches, o sea, como parodias de películas, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa ahí también con los derechos? O sea, como todo eso, pero ya lo platicaremos mejor en el programa Es porque, correcto. porque ya es un caso específico, ¿no? Con mucho gusto. Igual vamos a estar hablando de dibujo, de pinturas, de cómics por ahí también, porque sé que aquí en Jalapa también hay varios que crean historietas, ¿no? Y creo que es importante igual que pues protejan su arte, ¿no? Y que sepan por dónde llevarlo de forma legal. En la parte dramatúrgica, dramática, también hay muchas cosas. Creo que hasta el seteo de iluminación es registrable, ¿no? O sea, como, bueno, tengo entendido, ¿no? Que sí, pues el sistema de iluminación, el que aquí aparezca una luz roja o que tengan los estrobos. Exactamente, No sé, porque se registra el guión, ¿no? Y se registra prácticamente todas y cada una de las especificaciones que vienen en ellas, ¿no? es como En él, perdón. este caso también de la Torre Eiffel, ¿no? Que la iluminación que tiene, Ujú. que no puedes tomarle fotos de noche casi a la Torre Eiffel porque los derechos de autor no te lo permiten, ¿no? O sea, protegen esa obra y es difícil como que en los videos de YouTube aparezca la Torre Eiffel como de noche. Con la iluminación, Ajá, ¿no? con la iluminación, porque está protegida la iluminación, ¿no? Legalmente. Voy a ahondar en eso porque no lo sabía. Sí, Te sí. digo, es cosa de aprender, ¿no? O sea, yo como abogado como abogado a veces uno se centra únicamente a la ley, ¿no? Pero como creador, o sea, es importante, o sea, tú conoces tu obra, ¿no? Ajá. Y qué alcances puede tener, ¿no? Tal vez el abogado nada más se delimita a lo que es la ley, los procesos administrativos, los procesos judiciales que se llevan a cabo, pero es importante conocer de los creadores, de los propios artistas, todo lo que conlleva la creación de la obra, ¿no? Sí, sí, que a veces nada más se queda en lo general, pero es un mundo total muy profundo, muy, muy, muy profundo. Pues bueno, no sé si quieras mencionar algo más antes de cerrar este primer episodio que esperemos tal vez recapitular, ¿no? Estos conceptos: propiedad intelectual, derechos de autor, derechos patrimoniales, derechos conexos, derechos morales, recapitular un poco todo eso y cerramos, ¿no? Estaría bien, o sea, en general yo creo que la propiedad intelectual que, como lo platicábamos, ¿no? Y la propia doctrina lo menciona, o sea, creo que es desde antes de la imprenta, ¿no? Cuando surge la imprenta, vienen todas estas consecuencias de querer proteger lo que uno Crea. de lo que uno crea, lo que uno plasma y a través de la historia, ¿no? Y cómo se ha definido, cómo la doctrina y la ley ha definido esto, y sobre todo en un mundo en el que hoy prácticamente pues, todo está globalizado, ¿no? Sí. Todo está Una aldea globalizado. global, ¿no? También. Exactamente, y en las redes sociales tú compartes, tú reproduces, ¿no? Y no sabes cuántas veces, o sea, estaba platicando con una creadora de Papantla que junto con su esposo son músicos, ¿no? Sí. Y tienen videos y tienen no sé cuántas reproducciones de un video en YouTube. Y me dice, oye, pero pues a mí YouTube no me ha Pagado nada. Ajá, ¿no? Le digo, bueno, es que eso es lo importante. Yo tampoco lo sé, ¿no? Porque no tengo un canal de YouTube como tal, ¿no? O sea, en donde yo quiera dedicarme a ello, ¿no? Pero creo que es importante, sobre todo tú que tienes un canal de YouTube, Sí. Emilio, el de Zona 9, en donde el creador puede empezar a obtener
un beneficio por esa reproducción, ¿no? Es donde ya es importante delimitar los derechos morales, los derechos patrimoniales y lo que implica cada uno de ellos, ¿no? Sí. Los derechos conexos y todos y cada uno de los contratos que pueden establecerse y que los especifica la Ley Federal del Derecho de Autor. Sí, de acuerdo. Pues sé que para la gente que no tiene mucho contexto de lo que es la propiedad intelectual, tal vez la información pueda parecer como pues mucha. No sé si se hayan quedado con una idea. ¿Tú, Majo, qué aprendiste? Tengo que registrar mis obras de danza. Al igual que tú y yo y muchas personas que no estamos tan familiarizados con estos conceptos y con esta industria que es el derecho, pues es importante. Aquí vamos a estar enseñando mostrando esa información. Igual, van a estar aquí los servicios de Pedro disponibles, ¿no? Para aquella persona que quiera saber más al respecto de manera especializada, o sea, para su caso en específico, sí lo dije bien, pues aquí pueden escribir, van a tener, o sea, pues se pueden hacer asesorías, Sí, por supuesto, estamos en la apertura, digo, ese es el objetivo de este podcast, el que sí hay temas en específico, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Sí. No todos los casos son iguales, no todos se dedican a lo mismo. Si hay muchos músicos, no todos se dedican a lo mismo, ¿no? O sea, hay músicos que se dedican a tocar en eventos, otros son únicamente intérpretes, otros son únicamente autores que nunca interpretan. Hay otros autores que no quieren que se conozca su obra, pero está bien que la registren, aunque no la vayan a hacer pública. O sea, todos esos detalles es importante, ¿no? Como creadores, como lo vuelvo a decir, es su bebé, ¿no? Es el bebé de ustedes, regístrenlo, ¿no? Es muy irresponsable el crear y no registrar. Sí, pues con eso nos quedamos. Ya saben, pues este fue el primer episodio del podcast Quinqué. El arte también se registra. Pues gracias, Pedro, y gracias a todos los Gracias que a nos ti, ven. Emilio. Gracias a Majo también. Ahí aparece, a ver, Majo, para que te conozca otra vez la banda del nuevo público. Hola, hola. Adiós, bandita.